Bueno, esta va a ser una magnífica oportunidad de un poco retomar el camino del diálogo con Somos Perú, porque Fernando Aliaga, dirigente de Somos Perú, ex vicepresidente del Congreso, ex candidato a la alcaldía del Lince, está con nosotros para hablar justamente del Congreso y de los cambios que podrían venirse en la mesa directiva luego del fallecimiento del congresista Guerra García. Señor Aliaga, qué gusto conversar con usted. El gusto es mío, Carlos. Bienvenido. No, más que nada agradecido por tener la oportunidad de expresarme, de saludar a toda la gente linda del Perú, no con las mejores ni gratas noticias. Soy linceño y acabo de ver una de las noticias lamentable. Se está hablando nuevamente de un GEIN que podría ser tal vez una solución. Ya la alcaldesa de Lince ha solicitado que se declare en emergencia tratando de imitar lo que hizo pues el alcalde de San Juan del Lurigancho, que lo único que ha hecho realmente, Carlos, es hacer que se mueva la delincuencia organizada. Es decir, han encontrado un mejor caldo de cultivo a comparación de San Juan del Lurigancho en un Lince que es céntrico, que tiene entradas, tiene ingresos, tiene salidas, tiene una prostitución campante que nunca ha sido vista de manera orgánica por la policía, y ya lo dicen inclusive especialistas en temas de defensa y del interior. Podría ser el caso, y no lo descarto, que hay autoridades que estén comprometidas, porque, Carlos, pasa por favor por Rizo y Arequipa, Rizo y Petituars a las 3, 4 de la tarde y vas a ver la gran cantidad de meretrices que hay en la calle, ¿no? Y eso para los vecinos linceños no es un punto de honor, muy por el contrario, es de vergüenza. De acuerdo. Y súmele además que días atrás hemos tenido granadas según hotel también en Lince, es decir, la situación parece ser compleja en el distrito. Pero allá habrá tiempo de acercarnos al Lince. Yo quisiera aprovechar su experiencia congresal también para llevarlo al tema de la mesa directiva. Frente a la muerte, al deceso de Hernando Guerra García, la vicepresidencia que le corresponde a Fuerza Popular o le correspondía está vacante. Yo quería preguntarle, ¿cuál es el valor político hoy de tomar esa vicepresidencia, de pelearla dentro del Congreso? Bueno, es muy importante, no en vano habrás podido ver que Fuerza Popular, como organización política, siempre ha peleado la primera vicepresidencia. Y es que la primera vicepresidencia tiene varias facultades internas, ¿no? La primera facultad, que no es menor, es que todo proyecto de ley que ingrese del Ejecutivo, del Legislativo o del Tribunal Constitucional pasa primero por la primera vicepresidencia. Y es esta vicepresidencia la que deriva los proyectos de ley. En ese sentido, si tuvieses una afinidad política de que un proyecto sea impulsado, pues lo mandarás a una comisión a la cual tengas un poco más de cercanía. Si tuvieses un poco de rezago contra el proyecto, pues vas a enviarlo a múltiples comisiones donde sabrás que no habrá un trabajo de manera conjunta o concatenado, con lo cual el proyecto demorará mucho más en salir adelante. Además, ante una eventual sucesión constitucional por la pérdida del presidente o renuncia del mismo, el presidente del Congreso pasa automáticamente a ser el encargado de la presidencia de la República y la primera vicepresidencia del Congreso pasa a tener interinamente la encargatura de la presidencia del Congreso. O sea, no es un tema menor, ¿no? De acuerdo. Ahora, en ese mismo sentido, es valioso para una fuerza política pugnar un espacio en una mesa directiva que tiene un deterioro tan grande en términos de opinión pública, es decir, ¿te consolida políticamente estar en la mesa o por el contrario te debilita? Bueno, toda exposición mediática y política siempre trae consigo un costo político, pero un costo político hablando de un 6% de aprobación. Así es, esa es mi preocupación. No es muy grato el poder pensar en eso, porque más que nada podría develar una serie de intereses de carácter político o de carácter personal. Recordemos que al deceso de Nano Guerra García, lo que va a suceder es que se va a tener que llevar a cabo un proceso de elección nuevamente, como lo hacías mención tú, del cargo de primer vicepresidente. Así es, solamente, no va toda la mesa, ¿no? No, solamente eso. Y es más o menos lo que pasó con la congresista Lady Camones. Cuando ella es censurada como presidenta del Congreso, solamente el cambio es por ella. Claro. Y es ahí donde entra William Zapata, porque recordemos que Marta Moyano se mantuvo en la vicepresidencia, en la primera. Ahora, y si algún congresista levanta la mano y dice, evaluemos la posibilidad de una mesa directiva, censuremos a Soto y vamos por una nueva mesa directiva, ¿no sería una propuesta
para quitarle la alianza fujicerronista, si usted quiere, de la mesa directiva del Congreso? Estamos en política y acá, lamentablemente, la fuerza de los votos va a decidir cualquier decisión. Creo que sí podría ser un gesto por parte de alguna bancada. Así es, en ese sentido, porque no lo ganarían, pero sí sería un gesto, una pelea que dar, digamos, ¿no? Es más, la política está llena de gestos y recuerdo una anécdota. Cuando fui vicepresidente del Congreso había un gran consenso para que Merino de Lama fuese el presidente al inicio del mandato. Y sin embargo, un bloque que en ese momento era Frente Amplio decidió, no teniendo la mayoría ni el respaldo congresal, presentar su propia candidatura. Así es. Y eso es un gesto político, y un gesto político que trae inclusive unos resultados. Cuando Merino de Lama era solicitado en censura, pues quien asumía momentáneamente, pro tempore, la mesa directiva o la dirección de la misma era alguien de Frente Amplio que había sido la lista opositora perdida, ¿no? Pero, Guillermo, usted lo plantea bien en el sentido de no ganaremos la mesa directiva, pero ante la opinión pública y ante el Pleno del Congreso nos mostramos como tales, como más demócratas, como más peleones, como más reivindicativos. Es decir, creo que nos coloca en el espectro político dar la pelea y antes que dejarla, ¿no? Así es, yo creo que la peor batalla es la que no se lucha, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, cuando usted dice que la segunda vicepresidencia, que la primera vicepresidencia, perdón, no es un tema menor, yo estoy de acuerdo con usted, porque además, corríjame si me equivoco, también tiene control del fondo editorial. De hecho, el fondo editorial, al igual que lo que viene a ser cooperación internacional, así como también es participación ciudadana, son órganos adscritos a la mesa directiva y esos van rotando de acuerdo a una decisión que toma la propia mesa. Usualmente la primera vicepresidencia tiene un órgano que es bien grande, que es participación ciudadana, que lo que se encarga es tratar de conectar al Congreso a nivel regional. Usualmente se utiliza para poder tener conexiones con gobernadores, con alcaldes, provinciales y distritales, y de esta manera poder tener una interrelación directa. El fondo editorial usualmente estaba adscrito a la tercera vicepresidencia, pero hay que ser sincero, entre los 4 miembros de la mesa directiva, usualmente se tiene que tener consensos políticos, por no llamar de otra palabra, para poder generar espacios. Por ejemplo, lo que fue la impresión de estos textos... Hacia allí iba. Sí, me imaginaba que por ahí iba. Claro. O sea, Moyano es la segunda, pero es la dueña del fondo editorial y publica una antihistoria, ¿no es cierto? Claro, es un poco el sesgo político que no debería ser utilizado pues, por un organismo propio del Congreso que representa, digamos, a todas las bancadas, ¿no? De acuerdo. Por eso le decía, de pronto quitarle o pelearle a Fuerza Popular ese fondo editorial no sería mala idea en la medida en que Fuerza Popular es un partido no solo denominado organización criminal por el Ministerio Público, sino que además es antihistórico, niega el golpe de Estado de 1992 y quiere reconstruir una historia que no existió, ¿no? Bueno, yo como militante de Somos Perú y teniendo a Alberto Andrade como muestra... Como referente, ¿no? Como gran referente, nosotros no podemos dejar de decir que el autogolpe de Estado fue lo que estoy diciendo. Así es. ¿Por qué? Porque recordemos que Alberto Andrade fue el que estuvo marchando adelante y sería contrario a la disciplina de mi propio partido en no nombrarlo como tal. De ahí en adelante, bueno, lo que el fujimorismo haga o deje de hacer es propio de su organización política con la cual no tenemos mayor tipo de acercamiento. Es imposible olvidar las imágenes de Andrade con sus serenos intentando retomar el mercado central que había sido tomado por los informales y la policía del fujimorato enfrentándolo, Guillermo. Así es un hecho que no debería repetirse. El hecho de que 2 autoridades estén divorciadas, entendiendo las 2 tal vez principales, la presidencia de la República, electamente hablando, y el alcalde de Lima Metropolitano, enfrentados abiertamente, lo que conllevó es que a una persona que tenía los zapatos bien puestos, por no poner otra palabra, se paró al frente y tomó una decisión política e hizo respetar. Y si hoy en día tenemos la posibilidad de transitar por Lima, es por don Alberto Andrade. Eso es imposible negarlo. Ahora, y si empezamos a evaluar, si se empieza a evaluar desde el Congreso la pertinencia de Alejandro Soto al presidente del Legislativo, ¿usted estaría de acuerdo en pelear por su salida, por su renuncia? ¿Cree que el Congreso merece un presidente como Alejandro Soto? Es que la pregunta ahí es muy capciosa porque me dices si el Congreso merece a este presidente. Y yo te diría... De pronto sí lo merece. De frente sí lo merece. Okay. ¿No? La pertinencia de Alejandro Soto depende de otros 129 parlamentarios. Es verdad.
y esos 129 parlamentarios entiendo que han visto en Alejandro Soto a una persona que es lo suficientemente amoldable como para poder respetar su fuero. Ahora, hay un tema adicional, y tomando lo que comentabas hace unos minutos de ética, en el Congreso del cual fui partícipe, se tomó un acuerdo político que no tiene mucho precedente, y es que la Comisión de Ética esté compuesta por un solo miembro de cada bancada. Ayer hemos visto que hay más de un miembro por bancada, y obviamente de acuerdo a una cifra repartidora, más número de miembros de la bancada, mayor cantidad de votos, y es ahí donde las organizaciones que han podido cohesionarse y no fraccionarse a lo largo de este tiempo pueden pues tener mayor cantidad de miembros y tomar decisiones en ética. De tal manera que vas a ver que hay muchos casos que son ganados por votos y no por decisión política de bancada. En todo caso, las palmas que se lleva el fujimorismo es de haberse mantenido cohesionado. Sin duda, eso hay que reconocérselo. Y más bien, la llamada de atención es en la bancada de izquierda, que al fraccionarse pierden la capacidad de tener sus miembros y al final los votos le pesan. Y que muchas de ellas han bajado las banderas que los llevaron al Congreso de la República, dicho sea de paso, porque su silencio es casi ruidoso, ¿no es cierto? Así es preocupante. ¿Y qué pasó con ese proyecto? ¿No pasó? ¿No lo aprobaron? El que me ha contado usted, de una persona por... No, de hecho, durante todo el Congreso del 2021... ¿Trabajaron así? Se trabajó así. ¿Y luego lo cambiaron? Luego lo cambiaron. No recordaba eso, mire. Sí, se cambió. En esta lógica, mejor que el que tenga más votos mande allí. Sí. Bueno, es que la Comisión de Ética pues debería ser una comisión diferente, ¿no? Se habló bastante de tener una composición que fuese distinta de los mismos miembros del Congreso, porque, digamos, ahí viene el refrán del otorongo no come otorongo, ¿no? Pero bueno, eso es una capacidad netamente que tiene el Congreso para poder autodeterminarse. Hay situaciones que, por ejemplo, sin llegar a tener connotación de carácter penal, sí tienen una connotación de carácter ética. Por ejemplo, ¿no? Lo que acaba de suceder, Nano fallece, mi saludo, mis respetos, condolencias para su familia, y vemos un miembro que estaba a su costado, es decir, que estaba en su propia mesa, que estaba festejando al día siguiente, al margen de lo que sucedió. Con balacera incluida, sí, claro. Pero vamos, o sea, ¿dónde está éticamente? Yo creo que como peruano trato de representar una línea, y si veo que mi par acaba de fallecer, lo mínimo que tengo que tener es un periodo de latencia, un periodo de que tengo que quedarme callado, guardar respeto por el amigo caído, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que todos los peruanos dirían, no me representa, ¿no? Por lo menos a mí no, al margen de lo que sucedió después en ese acto, ¿no? Alejandro Soto llegó a la presidencia del Congreso con 77 votos de Fuerza Popular, de Perú Libre y de Alianza para el Progreso, más los de Avanza País, con el apoyo de Somos Perú. ¿Por qué Somos Perú vota por Alejandro Soto? En aquel momento hablé con los miembros de la bancada y lo que me dijeron fue que estábamos en una situación que al frente no podíamos tener una lista cohesionada que pudiese representar intereses para reactivar económicamente el Perú, ¿no? Entonces, digamos, Somos Perú, aparte de ser un partido descentralista, es un partido que siempre busca la reactivación económica y el respeto de los derechos de todos los peruanos. Y en esa línea, al ver al frente que no había la cohesión, porque inclusive, vamos a ser sinceros, la presidenta de nuestro partido, Patricia Lee, solicitó que se abra la conversación con todas las fuerzas políticas. De hecho, ella deslizó la idea de poder entrar en otra lista, ¿no? A manera partidaria. Pero posteriormente el tema se fue desinflando en la medida que no había cohesión. El problema muchas veces, y esto es un tema crítico y una óptica personal, de la izquierda es que no llegan a cohesionar. Y ante esa situación, el fraccionamiento inminente, pues los que trabajan conjuntos son los que se llevan, ¿no?, los palmas. Sin duda, sin duda. No, y las peleas en la izquierda son impresionantes, porque vas a misa de una y yo voy a misa de 12, entonces no me siento... No, es absurdo, ¿no es cierto? Bien, en ese mismo sentido, esta es una mesa directiva que ha acumulado una serie de críticas por sus decisiones administrativas. Entre ellas, y lo tengo aquí apuntado porque no quería olvidarme, exoneraciones de varios tipos. El presupuesto 2009 del Congreso fue 308 millones, 2023 879 millones. No hay más comisiones y no hay mayor número de congresistas. ¿No son razones suficientes como para hacer esa junta directiva más transparente, más clara, renovar su lógica de trabajo?
No solamente eso, tiene que ser una junta directiva que lleve a cabo una visión de país. Mira lo que acaba de suceder, mi estimado Carlos. Vemos como un grupo de congresistas ha viajado a Rusia, sí, ¿no? Ha hecho un gasto bastante importante de lo que viene a ser dinero, y sin embargo la opinión política, la opción política a carácter internacional que ha tomado el Perú es simplemente desdeñar respecto a los actos que vienen sucediendo en Rusia. Y luego el día de ayer estaba viendo como un congresista de la República comienza a hacer alabanza a lo que fue el gobierno de Stalin, ¿no? Donde hemos tenido más muertes que el propio Hitler, sí, ambos condenables. Sí, sí, sí. Y vamos, representar al Perú en esa línea con el dinero del propio Estado peruano deja mucho que desear, ¿no? Ese es un tema, por ejemplo, como hacías mención tú, que la mesa directiva, a través de la Oficina de Cooperación Internacional, debe autorizar. Entonces, si te voy a autorizar lo que viene a ser la salida, el gasto, la línea diplomática, para que me informes que estás hablando mal o en contra de la propia política del Estado, no es algo muy serio, ¿no? En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, si el presidente del Congreso, Alejandro Soto, tiene a bien mantenerse, tiene que acomodar un poco las fichas que tiene sobre su tablero. No sé si es oportuno pedirle la renuncia a Alejandro Soto, porque la pregunta que viene es, ¿y después quién? ¿No? No creo tampoco que sea el mejor sentido o la mejor muestra que se le hayan archivado tan rápido. Así es. 2 denuncias. Así es. Cuando lo correcto hubiese sido, aunque sea, iniciar la indagación, ¿no? O sea, ¿por qué la premura? Y ojo, y la ha sacado por la más barata. Sí, pues. Porque, digamos, tiene 2 investigaciones en ética que han sido cerradas rápidamente. Una que es por el hecho de haber contratado a la madre de uno de sus hijos, con la cual no tiene relación conyugal, y simplemente lo están viendo por el voto. ¿Y sabe por qué? Por una sencilla razón. De acuerdo a la Constitución, los congresistas no son responsables por su voto. De acuerdo. Ya sabe por dónde va a caer eso. De acuerdo. Y una última pregunta, porque el tiempo me gana. ¿Cómo se prepara Somos Perú para los próximos procesos electorales? En principio el 2026, en principio, porque en este país nunca se sabe. Ustedes llevaron en el 2021 a Daniel Salaverry como candidato presidencial. Creo que fue un profundo error. A Martín Vizcarra como candidato al Congreso, creo que también fue un error, Guillermo, pero en fin, ¿qué están pensando para el 2026? ¿Por qué la militancia de Somos Perú no provee su propio candidato? Es una buena opinión y siempre rescatable como todas ellas. Acto seguido podríamos hablar de las elecciones municipales y regionales. Somos Perú es considerado hoy en día la primera fuerza regional y municipal. Tenemos 7 gobiernos regionales a los cuales les extiendo nuevamente nuestro saludo. Tenemos casi 200 alcaldías a nivel municipal y provincial, es decir, un grado alto de responsabilidad para poder demostrarle a la población que Somos Perú está preparado. De aquel momento de los años 90, cuando teníamos a Alberto Andrade, al momento de hoy en día que tenemos la presidencia de Patricia Lee, hay una gran diferencia. Cada día vamos mejorando, pero a diferencia de muchos partidos hacemos algo que no muchos practican y lo llevamos en el nombre. Nosotros somos democráticos. Lo que las bases eligen es lo que se respeta y en ese sentido nos hacemos cargo de nuestras decisiones. Muchas veces han podido ser las más acertadas, otras veces no tan bien aventuradas, pero siempre en un ejercicio democrático de poder proveer al país de cuadros como el que me dio Patricia Lee, la oportunidad conjuntamente con los miembros de mi bancada en aquel entonces, de que una persona de 33 años haya ocupado la segunda vicepresidencia del Congreso. Ese tipo de oportunidades se tienen en Somos Perú. Guillermo Aliaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por sus opiniones y sus puntos de vista, y venga cuando quiera a Nativa para seguir conversando de estos temas. Muy agradecido. Guillermo Aliaga, dirigente de Somos Perú, ex candidato a la alcaldía de Lince, ha estado con nosotros para conversar de estos temas.